Hola chicas, ¿cómo están? En esta ocasión pues me dirijo a las chicas de tercero básico en el área de física fundamental. Pues a continuación vamos a explicar brevemente, ¿verdad?, algunos de los temas que van a encontrar en la guía número 5 y número 6 con respecto a los movimientos que hemos venido estudiando. En este caso vamos a hablar de la caída de los cuerpos. En primer lugar tenemos la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Pues la caída libre va a ser un movimiento vertical, ¿verdad? Le llamamos vertical porque los objetos describen una trayectoria vertical. Y va a ser de caída libre porque los objetos se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad una vez que son liberados. Es decir, entonces, ¿qué es la caída libre? Pues va a ser aquella en que un cuerpo es soltado desde cierta altura con una velocidad inicial igual a cero. ¿Sí? Como la caída libre es un movimiento uniforme variado, pues vamos a usar las mismas fórmulas que utilizamos en ¿verdad? Solo que vamos a cambiar la distancia por altura y la aceleración por la gravedad. Em, eh, Todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el vacío, ¿verdad? Cuyo valor, como ya habíamos hablado, vamos a utilizar lo que es la gravedad. El valor promedio, ¿verdad?, que utilizamos para la gravedad va a ser de 9.8 metros por segundo al cuadrado. La aceleración pues nos va a indicar la reacción de la velocidad por el tiempo. La gravedad, como les había dicho, vamos a utilizar el valor promedio, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué nos dice esto? Que en cada segundo, pues nuestra aceleración, nuestra velocidad va a ir aumentando. Es decir, a medida que cae el cuerpo, ¿verdad?, nuestra aceleración, que es la gravedad, pues va a ir aumentando. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Como pueden observar ustedes, tenemos las fórmulas que están ahí. ¿Y cómo se utiliza? Cuando en el problema ustedes vean que no está a la altura, pero sí les aparece velocidad inicial, les aparece la gravedad y les aparece el tiempo, pues van a hacer uso de la fórmula que ustedes ven ahí. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Cuando en el problema no nos aparezca el tiempo, pues entonces vamos a utilizar la fórmula que está a la par. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por la altura. Cuando en el problema, pues ustedes miren que no se menciona para nada la velocidad final, van a hacer uso de la fórmula que está a la par, que es altura va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado partido 2, dividido 2. Y cuando ustedes vean que en el problema no utiliza la gravedad, pues van a hacer uso de la fórmula que está ahí a la par, que es altura va a ser igual a velocidad inicial más velocidad final. Esto entre paréntesis, ¿verdad?, dividido 2 por tiempo. Ustedes observan que en las fórmulas pues hay un más menos. Y como sabemos, ¿verdad?, cuándo utilizamos el más y cuándo utilizamos el menos. Entonces, en este caso, cuando el móvil, ¿verdad?, en el problema nos indique que está bajando, vamos a utilizar el signo más, ¿verdad? Ahora, si el móvil sube, entonces vamos a utilizar el signo menos. Esto es con respecto a la caída libre. Bueno, y esto es lo que es caída libre. Ahora, tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? Pues el tiro vertical se va a producir cuando se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con cierta velocidad inicial. Este movimiento pues va a ser contrario a la caída libre, ya que a medida que el cuerpo sube, su velocidad va a ir disminuyendo hasta hacerse cero cuando alcanza su altura máxima. La aceleración de la gravedad actúa con signo negativo por retardar el movimiento del cuerpo. Por esta razón, ¿verdad?, en el tiro vertical, cuando el cuerpo adquiere su altura máxima,
su velocidad final va a ser igual a 0. Es importante, ¿verdad?, notar que cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, al alcanzar su altura máxima, el cuerpo regresa a la Tierra. La velocidad inicial de subida es igual a la velocidad final de caída, y el tiempo que tarda subiendo es igual al tiempo que tarda cayendo. Esto se debe a que la fuerza, es decir, la gravedad, ¿verdad?, que retarda el cuerpo subiendo es la misma que aumenta en su velocidad al caer. Bueno, en tanto en la caída libre como en el tiro vertical, ¿verdad?, estos movimientos se van a resolver con las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Tomando como aceleración, como ya lo habíamos dicho, la de la gravedad de la Tierra, que en vez de la A, ¿verdad?, le llamamos G. La aceleración de la Tierra también es una magnitud vectorial, ¿verdad? Y su módulo pues es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. El signo pues va a depender de cómo ubiquemos el sistema de referencia, ¿verdad? Como les decía, si el sistema lo ponemos creciente desde la Tierra hacia arriba, entonces G, o sea la gravedad, va a tener signo negativo. Debido a que trabajamos con sistemas coordenados, utilizamos las mismas fórmulas para el tiro vertical que para la caída libre, que además son las mismas fórmulas que utilizamos para el movimiento rectilíneo uniforme variado. Y tomamos positiva la aceleración cuando hace aumentar a la velocidad en el sentido que crece el sistema de referencia negativa en el otro caso. Es decir, ¿verdad? Entonces, características del tiro vertical y la caída libre. En ambos casos se toman en cuenta las velocidades iniciales y las distancias, pero no interviene el peso o la masa para calcular la altura o el tiempo. Debería importar la forma de los objetos con el fin de calcular el rozamiento con el aire, que ejerce una fuerza, pero no lo consideramos en estos ejercicios, ¿verdad? Que también en los que aparecen en su guía. Para el tiro vertical, en el caso de que utilicemos un sistema de referencia dirigido hacia arriba, la aceleración tiene signo negativo y velocidad inicial positiva. En la caída libre, con el mismo sistema de referencia, la velocidad es negativa en aumento y la aceleración no cambia de signo. Con este sistema seguiría siendo negativa. Tiro parabólico. Cuando lanzamos un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo con la horizontal, este describe una trayectoria parabólica. ¿Qué significa entonces el tiro parabólico? Este va a ser un movimiento de una partícula llamada proyectil que describe como trayectoria una parábola. Así como ustedes pueden observar en la imagen, ¿verdad? Tenemos una parábola en el aire cuando se expulsa con una velocidad inicial a un ángulo de elevación. Los tiros parabólicos son el caso más común de movimiento en dos dimensiones y combina dos tipos de movimiento en un solo. ¿Qué movimientos van a estar presentes en el tiro parabólico? El movimiento horizontal de tipo parabólico es uniforme continuo, ya que avanza a espacios iguales en tiempos iguales. Y tenemos el movimiento vertical del tiro parabólico, que es uniforme acelerado debido a la presencia de la aceleración gravitacional, formando una trayectoria de subida y otra de bajada. Formación de la trayectoria parabólica. Sin gravedad, como lo habíamos dicho, el proyectil seguiría una trayectoria rectilínea. Sin embargo, a causa de la gravedad, cae por debajo de esta línea a la misma distancia vertical que caería si le soltara desde el reposo. ¿Qué elementos van a ser notables en el tiro parabólico? En primer lugar, vamos a notar que hay velocidad, que hay aceleración, que va a haber una altura máxima, que va a estar la posición de donde sale nuestro proyectil, va a tener un alcance, la trayectoria y el tiempo de vuelo. Para que sea este tipo de movimiento, pues tenemos que ver en los problemas que aparezcan todos estos elementos, ¿verdad? Podemos observar también que en el tiro parabólico la aceleración no depende del tiempo,
siempre va a ser constante, pero la velocidad y la posición del móvil sí que dependen del tiempo. En el tiro parabólico son de interés la altura máxima y el alcance o desplazamiento horizontal conseguido. Movimiento circular. Bueno, ¿qué es un movimiento circular? Se le llama movimiento circular uniforme a aquel en el que un móvil describe una trayectoria circular con rapidez constante. También podemos afirmar que el movimiento circular uniforme es aquel en el que un móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales o ángulos iguales en tiempos iguales. Dentro del movimiento circular, entonces vamos a llamar periodo, ¿verdad?, al tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta o revolución completa. El periodo lo vamos a representar con la letra T mayúscula. El periodo, por ser un tiempo, se medirá en segundos. Bueno, entonces, ¿qué es el movimiento circular? Es el que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. Existen diferentes variables o conceptos muy importantes para explicar este movimiento. En primer lugar, tenemos que saber que dentro de este movimiento va a haber un eje, es decir, un punto fijo en el centro de la circunferencia por la cual gira el cuerpo. También vamos a encontrar el radio, que va a ser la distancia a la que gira el punto P sobre el eje O. En nuestro caso sería el radio, ¿verdad? La posición, que va a ser, la vamos a representar con una letra P mayúscula en el que se encuentra la partícula, la posición, ¿verdad? La velocidad angular se define como la variación angular por unidad de tiempo. En esta ocasión vamos a utilizar la que parece, pueden observar ustedes que parece W. La aceleración angular, ¿verdad?, que es el incremento de velocidad angular por unidad de tiempo. El periodo, que lo vamos a representar con una letra T mayúscula, que tarda la partícula en dar una vuelta al círculo. Es decir, el periodo le vamos a llamar al tiempo. Y la frecuencia, que van a ser el número de vueltas que recorre la partícula, ¿verdad? Para calcular entonces el periodo, que lo representamos con una letra T, se va a dividir el tiempo que el cuerpo ha estado girando entre el número de vueltas que ha estado recorriendo. Para esto utilizamos la fórmula del tiempo 1 partido n, el número de vueltas. Volviendo entonces a la velocidad angular, si el ángulo se mide en radianes, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad?, que tenemos ahí, W ángulo por el tiempo. Y como T es el tiempo que el móvil tarda en dar una vuelta, y como en una vuelta completa hay 2pi radianes, entonces la velocidad angular, cuando el ángulo se mide en radianes, vamos a utilizar la fórmula que está ahí, W igual 2pi partido tiempo. Y como el arco recorrido es igual a 2pi por r, la fórmula que vamos a utilizar pues va a ser la que aparece ahí, B mayúscula igual 2pi por radio partido tiempo. Entonces, chicas, estos van a ser los movimientos que aparecen en la guía. En la guía van a encontrar pequeños ejemplos, y además de ellos van a encontrar un ejercicio para que ustedes puedan practicar. Gracias.